Ok, buenas noches. Ahora vamos a tratar sobre otro tema que es de mucha importancia en el derecho procesal, que son las impugnaciones. Vamos a tratar sobre las impugnaciones en materia civil y mercantil y específicamente en las impugnaciones en los juicios de trabajo. Muy bien. La siguiente, Kenneth, por favor. Muy bien. Antes de entrar a hablar sobre como tal de las impugnaciones, debemos primero conocer acerca de los tipos de resoluciones judiciales que existen en nuestra legislación. ¿Por qué debemos conocer este tipo de resoluciones? Porque es de acuerdo a la resolución que emita el juez en el proceso que entonces vamos a saber qué impugnación vamos a poder interponer en contra de esa resolución. En ese sentido, en el artículo 141 de la ley del organismo ejecutivo, se nos presentan tres tipos o clases de resoluciones judiciales. Tenemos a los decretos, autos y sentencias. Los decretos, nos dice acá la diapositiva, que son determinaciones de trámite. En el proceso se pueden dar cuestiones de mero trámite que el juez tiene que resolverlas para que pues siga el decurso del proceso. Entonces, para resolver esas cuestiones de mero trámite, se utilizarán resoluciones judiciales de decretos. Tenemos ahora como segundo punto a los autos, que estos resuelven cuestiones incidentales o procesales dentro de un proceso judicial. Dentro de un proceso principal, también se pueden dar, por denominarlo de alguna manera, como procesos eh, que están ligados al proceso central o subprocesos, como por ejemplo cuando un demandado interpone una excepción en contra de la demanda, por supuesto, del demandante, se va a conocer esa excepción a un proceso que se llama proceso incidental, que está dentro del proceso principal. Entonces, el juez para solucionar o para resolucionar estos procesos emite autos, ¿sí? Esas son las resoluciones judiciales que utiliza. Y por último, tenemos a las sentencias, que estas deciden el asunto principal, perdón, estas deciden el asunto principal antes de finalizar el trámite del proceso. Entonces, estas sí versan sobre el asunto principal del proceso, sobre la controversia principal que se está tratando, ¿sí? Entonces, con las sentencias se cierra el proceso porque es la resolución definitiva del proceso. Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora sí, veamos qué es una impugnación. Muy bien, una impugnación es un mecanismo legal que permite a las partes en un proceso, es decir, cuando me refiero, cuando digo que permite a las partes en un proceso, estoy diciendo que tanto el demandado como el demandante pueden ejercerlas, como tal vez contrariamente se podría pensar que solo el demandado, perdón, podría interponerlas. No, son las dos partes. Entonces, muy bien. Entonces, este mecanismo legal permite a las partes cuestionar, rechazar o interponer este, en un recurso, ¿sí? Las impugnaciones son un recurso contra las decisiones judiciales que emite el juez. En ese sentido, el objetivo de la impugnación es obtener una revisión, una modificación o de por sí la anulación de una resolución que se considera que es incorrecta o perjudicial para los intereses de la parte impugnante, sea el demandado o el beneficiario. Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, la anterior. Ok, entonces ahora sí, veamos cuáles son las impugnaciones en materia procesal, civil y mercantil. La siguiente. Kenneth, la siguiente, por favor. Ok, bien. Primero tenemos a la impugnación de aclaración y ampliación. Bueno, eh, vamos a desarrollar estas cuatro preguntas que vemos aquí abajo en las diferentes impugnaciones para poder tener pues un sistema de definición para poder desarrollar de una manera pues clara
estas impugnaciones. Entonces, las impugnaciones de aclaración y ampliación se refieren a mecanismos procesales que son utilizados para solicitar que un tribunal aclare o amplíe el contenido de una sentencia o resolución. Bueno, aquí con esto último que dije, ya podemos inferir que la aclaración y la ampliación se puede interponer solamente en contra de una resolución de sentencia, ¿sí? Y bueno, también en la parte donde digo que son utilizadas para solicitar que un tribunal aclare o amplíe, me estoy refiriendo a que estas impugnaciones tienen como objeto, pues, aclarar esa sentencia que emitió el juez, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plazo para interponer esta impugnación? Bueno, según el artículo 365 del Código de Trabajo, el plazo para interponer la aclaración y la ampliación es de 24 horas, ¿sí? De 24 horas después de haber sido declarada la sentencia. Todas estas impugnaciones, ¿sí? Deben ser interpuestas escritamente, ¿sí? Por escrito al juez. Ahora, ¿en qué consiste, pasando a la tercera pregunta, en qué consiste esta impugnación? Es decir, ¿a qué ataca esta impugnación en el proceso? Pues la aclaración y la ampliación ataca a los aspectos de una sentencia. Por ejemplo, que una sentencia es ambigua, es confusa o es incompleta. Entonces, ataca a esas cuestiones que no son claras en la sentencia, que son obscuras. Y por último, tenemos a la pregunta este, de qué es lo que se pretende con esta impugnación. Pues básicamente, con la aclaración y la ampliación, no se busca cambiar el fondo de la decisión de la sentencia, sino aclarar y complementar ciertos aspectos para garantizar que la sentencia sea, como su nombre lo dice, clara para poder ser ejecutada. Muy bien. Pasemos ahora a la siguiente. Tenemos ahora a la impugnación de la revocatoria, igual siguiendo el mismo modelo de las preguntas. La revocatoria es un recurso mediante el cual se solicita a un juez o tribunal que dictó una resolución que la reconsidere y eventualmente la modifique o la revoque. Entonces, pasando a la primera pregunta, ¿contra qué tipo de resolución se puede interponer? Las impugnaciones de revocatoria solamente procederán en contra de decretos. Como ya lo vimos anteriormente, son resoluciones que atacan a cuestiones de trámite, ¿no? Ok, entonces contra decretos. Ahora, ¿cuál es el plazo para interponerlos? El plazo, según nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, es de 3 días hábiles después de haber sido dictada la resolución del decreto. Tenemos entonces 3 días hábiles para poder impugnar este recurso de revocatoria. ¿En qué consiste? ¿A qué ataca en el proceso? Pues este recurso ataca a decisiones que no se toman que se toman durante el proceso, pero que no ponen fin al proceso. ¿Ok? Y por último, ¿qué es lo que se pretende? ¿Cuál es el objetivo de la revocatoria? El objetivo es pedirle al juez que corrija errores o reconsidere decisiones que podrían ser incorrectas o injustas dentro del proceso. Pasemos entonces a la siguiente. Bueno, bueno, ahí está, muy bien. Muy bien, tenemos a la reposición entonces. Ok, la reposición es una impugnación que se interpone ante un juez solicitando la modificación o reconsideración de una decisión. ¿Contra qué tipo de resolución se puede interponer la reposición? Bueno, las impugnaciones de reposición proceden solamente contra los autos, ¿ok? Contra los autos, que son cuestiones, como ya dije anteriormente, resoluciones que se dictan en los pequeños o en los procesos pequeños que se dan dentro del proceso principal. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que, a qué es lo que ataca la reposición? La reposición ataca a esos procesos pequeños, ¿sí?
que están dentro del proceso principal, que pueden afectar el decurso normal del proceso central que se está llevando. Y por último, tenemos a qué pretende la reposición, cuál es el objeto de la reposición. El objeto es básicamente resolver inconsistencias o modificar decisiones procesales que podrían ser injustas para alguna de las partes y entonces poder seguir el decurso correcto del proceso. Muchas gracias. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches. Siguiendo con la exposición, el tema de que les hablaré un poco es sobre la apelación, siempre con el contexto adentrado a, en materia civil y mercantil. Y pues la apelación es mediante el cual una parte está inconforme con una decisión tomada por un juez que tiene la oportunidad de presentar un caso ante un tribunal superior para su revisión. Este proceso pues está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Em, También tiene como definición que es cuando una persona o entidad considera que la sentencia de un juez en un caso civil o mercantil no es justa o está en desacuerdo con la ley, puede presentar una apelación ante un tribunal de segunda instancia. Es importante tener en cuenta que la apelación no implica un nuevo juicio, sino que trata de una revisión de la decisión tomada en primera instancia. El proceso de apelación generalmente comienza con la presentación de un recurso de apelación en ante el tribunal competente dentro de un plazo determinado después de la emisión de la sentencia. En este recurso, la parte apelante debe exponer claramente las razones por las cuales considera que la decisión del juez debe ser revisada. Y una vez presentada la apelación, el tribunal de segunda instancia revisará el caso, examinará las pruebas presentadas y evaluará si la decisión del juez de primera instancia se ajusta a la ley y a los hechos del caso. El tribunal de apelación puede confirmar la sentencia, modificar o incluso revocarla, dependiendo de los argumentos y pruebas presentadas por las partes. También es importante destacar que la apelación es un recurso fundamental en el sistema judicial guatemalteco, que permite garantizar la justicia y la imparcialidad en la resolución de conflictos civiles y mercantiles. Además, brinda a las partes la oportunidad de buscar una revisión de las decisiones judiciales cuando consideran que se han cometido errores o injusticias. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, Siguiendo con otro tema que es sobre la nulidad. Eh, Este, pues, se refiere a la invalidez de un acto jurídico debido a la falta de cumplimiento de ciertos requisitos legales o a la presencia de vicios que afectan su validez. La nulidad puede aplicarse a contratos, acuerdos u otros escrituras u otros actos jurídicos que no cumplen con las disposiciones legales establecidas. Existen diferentes causas por las cuales un acto jurídico no puede ser declarado nulo en materia civil y mercantil. Algunas de las razones comunes pues incluyen primero la ausencia de consentimiento válido. Esta pues es una parte involucrada en el acto jurídico que no ha otorgado su consentimiento de manera libre, voluntaria y consciente. El acto pues puede ser nulo. Esto puede ocurrir en casos de error, dolo, violencia o intimidación. Y número dos, también podemos encontrar pues en algunas razones comunes, es el incumplimiento de formalidades legales. Em, pues estos requieren ciertas formalidades para ser válidos, como la forma escrita o la presencia de testigos. Si no se cumplen estas formalidades, el acto puede ser nulo. También tenemos la
contravención a la ley o al orden público. Este va en contra de disposiciones legales imperativas o de principios fundamentales del ordenamiento jurídico. Eh, También puede ser declarado nulo y pues la última razón que más común puede ser la incapacidad legal de las partes, que esta pues las partes involucradas en el acto jurídico es incapaz legalmente en realizarlo. Por ejemplo, un menor de edad de no emancipado, el acto puede ser nulo y también hay una que pues puede ser importante en estas causas, que es la ilicitud del objeto o causa. Si el objeto del acto jurídico es ilícito o contrario a la ley, o si la causa que motiva el acto es ilícita, el acto pues también puede ser declarado nulo. El proceso para declarar la nulidad de un acto jurídico en materia civil y mercantil generalmente implica la presentación de una demanda ante el tribunal competente. El tribunal pues examinará los hechos y las pruebas presentadas por las partes y, como había dicho anteriormente, pues se procede a declarar la nulidad del acto en cuestión. La nulidad tiene como un objetivo principal restablecer la legalidad y la equidad en las relaciones jurídicas, anulando actos que no cumplen con los requisitos legales o que son contrarios a la ley o al orden público. Además, la nulidad puede ser invocada por cualquier parte interesada o en el acto jurídico, pues no solo por las partes que lo celebraron, sino que lo que permiten proteger los derechos de terceros afectados por la invalidez del acto. Gracias. Seguiremos con las impugnaciones en juicios de trabajo. Las impugnaciones son objeciones o recursos que una de las partes presentan para cuestionar decisiones judiciales que consideran incorrectas o injustas. Estos mecanismos están diseñados para garantizar que los procedimientos y las decisiones sean justos y acordes a la ley. Vamos a ver lo que es el recurso de reposición. Este recurso se utiliza para solicitar al juez o tribunal que revise y modifique una decisión previa, generalmente por considerar que se ha omitido o malinterpretado hechos o evidencias y que se ha cometido un error en el procedimiento. Recurso de apelación. Permite que una instancia superior revise la decisión del tribunal que conoció en caso de en primera instancia. Este recurso es fundamental porque introduce una segunda evaluación de los hechos y el derecho aplica en el caso. Recurso de casación. Se dirige a la revisión de la sentencia por un tribunal superior, como la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Supremo, pero enfocado en la interpretación de la ley más que en los hechos del caso. Su objetivo es asegurar la correcta aplicación de la ley y la uniformidad en la jurisprudencia. Recurso de queja. Este recurso se utiliza cuando un juez deniega la admisión de otro recurso que debería ser permitido por la ley. La queja se presenta ante un tribunal superior para que se revise la decisión del juez y determine si procede la admisión del recurso o es inicialmente rechazado. La utilización de estas impugnaciones es crucial que las partes en un juicio de trabajo puedan defender sus derechos adecuadamente. Pasamos a lo que es la revocatoria, también conocida en algunos sistemas jurídicos como el recurso de reposición. Este es un recurso legal utilizado en el ámbito judicial para perdón, eh, para un juicio, ¿verdad? Las características de la revocatoria es el objeto, corregir errores evidentes o reconsiderar decisiones en base a nuevos argumentos o evidencias que no tuvieron en cuenta la decisión original. Plazo. Generalmente debe ser interpuesto dentro de un plazo breve desde la notificación de la resolución. Efectos. Dependiendo de la regulación aplicable, la interposición de una revocatoria puede suspender la ejecución de la resolución impugnada hasta que se resuelva el recurso.
Proceso. Presentación del recurso. La parte interesada presenta el recurso ante el mismo juez o tribunal que emitió la resolución original, exponiendo los motivos por los cuales considera que la decisión debe ser revocada o modificada. Evaluación. El juez o tribunal evalúa los argumentos presentados y puede decidir mantener su decisión original o modificarla. Este proceso puede incluir la revisión de documentos, la realización de nuevas audiencias o la solicitud de más información. Decisión. Se emite una nueva resolución que puede confirmar, modificar, revocar la decisión original. Este recurso es especialmente importante en el sistema de justicia porque puede ofrecer una oportunidad para corregir sin necesidad de recurrir a instancias superiores. Vamos con la nulidad en el ámbito legal. Es una figura jurídica que se refiere a la invalidez de un acto jurídico, contrato, procedimiento o decisión judicial debido a la violación de normas esenciales establecidas por la ley. Tipos de nulidad. Podemos ver que son dos. La nulidad absoluta, que es por causa, ocurre cuando el acto viola normas imperativas como las relaciones con el orden público o de las buenas costumbres. Características. Puede ser invocada por cualquier persona interesada o por el Ministerio Público. No se subsanan con el paso del tiempo. La nulidad relativa. Causa. Se produce cuando se vulneran derechos particulares de las partes, como en casos de vicios del consentimiento, error, dolo, violencia, intimidación. Características. Solo pueden ser invocadas por partes que se ven directamente afectadas, puede subsanar mediante la confirmación o ratificación de las partes involucradas y puede ser declarada judicialmente para que tenga efectos. El proceso se lleva a una solicitud, se va a audiencias y se toma una decisión. Efectos de la nulidad. Esta es retroactividad. Los efectos de la nulidad son generalmente retroactivos, lo que significa que el acto es considerado como no realizado desde el inicio. Restitución. Las partes deben ser restablecidas al estado en que se encontraban antes de la realización del acto nulo. Gracias. Ahora vamos a hablar sobre la aclaración en materia laboral. Se dice que la aclaración busca esclarecer conceptos oscuros, mientras que la ampliación propugna subsanar omisiones de pronunciamiento. En la aclaración, según el artículo 365 del Código del Trabajo, se dice que la parte conducente indica que procede recurso de aclaración si el fallo o la sentencia es oscuro, ambiguo o contradictorio, y se va a interponer en 24 horas de notificado el fallo impuesto. Y mientras que la ampliación, según el artículo 365 también del Código de Trabajo, dice que la parte conducente indica que procede recurso de ampliación cuando en el fallo o la sentencia se omite resolver alguno o alguno de los puntos sometidos a juicio y se interpone asimismo en 24 horas de notificado el fallo impugnado. ¿Puedes pasar a la siguiente, Kenneth? Y la apelación, se dice que el recurso de apelación debe interponerse por escrito dentro de los 9 días si la sentencia fuera definitiva o 6 si se trata de auto o interno. En el propio escrito se expresarán los agravios. Una forma de apelación en el ámbito laboral es que primeramente la resolución va a recurso cuando fuera dictada en primera instancia, cabiendo recurso de la apelación. Esta la podemos encontrar en el artículo 365 del Código del Trabajo. Ya después de eso debe imponerse dentro de las 24 horas de la notificación. Luego debe ser resuelto entre los 3 días siguientes a la recepción de los autos en la sala respectiva sin audiencia de las partes. Después seguimos en el procedimiento del trabajo que proceden contra las sentencias o autos que pongan al fin los juicios o los recursos. De ahí de apelación que debe interponerse dentro del tercer día de notificación del fallo. No va a proceder recurso de apelación en los juicios cuya cuantía no vaya a exceder de los 100 quetzales. Y en la segunda instancia se va a manejar de esta manera. Después de interpuesto el recurso de la apelación ante el tribunal que conoció en primera instancia, esta la va a conceder si fuera procedente.
y se elevarán los autos a la Sala de Apelaciones del Trabajo y Previsión Social. Esto según el artículo 367 del Código del Trabajo. Nuevamente se da el trámite, que estos son recibidos los autos de la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social por apelación interpuesta. Se dará audiencia por 48 salas. Después de vencido ese término, se va a señalar el día para la vista, la que debe efectuarse dentro de los 5 días siguientes, y después se dictará la sentencia 5 días después, según el artículo 368 del Código del Trabajo. Muy bien. Como otro recurso de impugnación en los juicios de trabajo, tenemos al recurso de rectificación, que lo encontramos nosotros en el artículo 426 del Código de Trabajo en su segundo párrafo. El recurso de rectificación, como bien lo dice la palabra, vamos a rectificar una diligencia cometida durante el proceso, durante el juicio de trabajo. Dice, ¿verdad?, que esta rectificación va a ir en contra de la liquidación, ¿verdad? Y que es el recurso, el único recurso que se puede interponer en la fase de ejecución. La fase de ejecución de la sentencia en un juicio de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo pierdo, digamos, el ejemplo que si yo pierdo un juicio, ¿verdad? Estamos hablando de juicio de trabajo. Yo tengo que pagar ciertas prestaciones, ¿verdad? Y esa cantidad a pagar es la que justamente se va a determinar en la fase de ejecución de la sentencia. El juez de oficio va a practicar una diligencia llamada liquidación y por medio de ella, o sea, por medio de la liquidación, se va a especificar cuánto yo tengo que pagar de las prestaciones por haber perdido el juicio. El recurso de rectificación debe interponerse dentro de las 24 horas de notificada dicha liquidación. El único motivo por el cual yo podría alegar este recurso de rectificación es porque el juez de oficio realizó la diligencia que realizó la diligencia de la liquidación haya cometido error de cálculo. O sea, ¿verdad? Que haya cometido un error al calcular las prestaciones que realmente yo debo de pagar por haber perdido el juicio. Entonces, fácilmente podemos definir a la rectificación como una impugnación que se va a hacer únicamente en la fase de ejecución de la sentencia con el objetivo de impugnar la liquidación que realizó el juez de oficio, ¿verdad? En cuanto a los préstamos, las prestaciones que el demandado, que en este caso perdió el juicio, tendría que pagar. ¿Cómo se va a interponer este recurso de rectificación? Dentro de las 24 horas de notificada la liquidación. En el memorial respectivo se determinará concretamente en qué consiste el error o los errores, expresándose la suma que se estime correcta. Es decir, que no solamente voy a decir yo, mire, juez, usted se equivocó en la suma, se equivocó en el cálculo de lo que yo tengo que pagar, entonces voy a pedir una impugnación de rectificación para que se subsane ese error de liquidación. Yo tengo que, en el memorial, determinar concretamente qué consiste ese error que yo estoy impugnando y también debo de establecer cuál es la suma que yo estimo que es correcta, ¿verdad? Este recurso será resuelto de plano sin formar artículo y no admitirá impugnación alguna. Y por último, el ocurso. El ocurso, curiosamente, pues, eh, no está, pues, como en sí, muy regulado. Es poco lo que se habla del ocurso. Y esto se da porque realmente no es de mucha práctica, ¿verdad? Pero sin embargo, pues sí se llega a aplicar. El ocurso lo tenemos regulado en el artículo 111 y 112 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y el 111 dice, ¿verdad? Ocurso de hecho. Cuando el juez inferior haya negado el recurso de apelación procediendo a este, la parte que se tenga por agraviada puede ocurrir al hecho al superior dentro del término de 3 días de notificada la denegatoria, pidiendo se le conceda el recurso. Entonces, el ocurso, ¿verdad? Como bien nos establece aquí, artículos 611 y 612 del Código Procesal Civil Mercantil, va a proceder cuando no se admita a trámite una apelación. Ya dijimos que una apelación, pues realmente se hace para la revisión, ¿verdad? De una diligencia de primera instancia
Y cuando no me admiten a trámite una apelación, o sea, que no me la aceptan y que la rechazan, entonces yo puedo poner en la impugnación de ocurso. Por ejemplo, ¿verdad? Si un juzgado de primera instancia no me notifica una resolución, ¿verdad? Y yo la apelo, y sin embargo, esta apelación no me la admiten a trámite, entonces puedo ir a presentar ocurso de hecho ante el tribunal de alzada, como lo establece el artículo 611. Es muy raro que este recurso se llegue a utilizar en la práctica, pero sin embargo, sí se aplica, ¿verdad? Y lo encontramos no en el Código de Trabajo, sino en el Código Procesal Civil y Mercantil. El ocurso solo va a proceder cuando no se admite a trámite una apelación. Entonces, eh, eso sería todo por el tema de los recursos de impugnación, tanto en materia civil y mercantil como en materia de juicios de trabajo. Muchas gracias por su atención.